Bienvenido a la Iglesia Dios Admirable. Si te encuentras en Maracaibo o sus alrededores, puedes visitarnos en nuestra sede en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. Todos los martes nos reunimos a las 5 de la tarde en la iglesia en el servicio de oración. Los jueves te invitamos a conectarte por aquí por Facebook y por YouTube a las 5 de la tarde al estudio bíblico con nuestro amigo Malvin Delgado. Todos los sábados los niños también tienen una cita a través de Facebook y YouTube a las 11 de la mañana en el Club de Sembradores con Ana Yolanda desde Medellín. Aprenderán sobre la palabra de Dios a través de actividades muy divertidas. Los domingos te esperamos en la iglesia en cualquiera de nuestros dos servicios presenciales, el primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 11:30 de la mañana. Recuerda que estamos ubicados en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. En la iglesia contamos con estacionamiento seguro y cuidado para los niños. Si no puedes acompañarnos de forma presencial, te invitamos a conectarte a las 4 de la tarde a Facebook y a YouTube al servicio online. Y recuerda, en la iglesia Dios Admirable hay un lugar para ti. ¡Feliz domingo! Espero que estés tan contento y agradecido con Dios como nosotros por permitirte conectarte un día más a Dios Admirable Maracaibo en casa a través de Facebook, YouTube o la emisora Relámpago 91.1 FM en la costa oriental del lago. Mi nombre es Gabriela Tablante y te voy a estar acompañando durante este tiempo que dedicamos para alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios y aprender más de su palabra. ¿Te has puesto a pensar qué te caracteriza como cristiano? ¿Qué es aquello que te identifica? Queremos leerte, te invito a dejar tu respuesta en los comentarios y te animo a compartir esta transmisión con tus conocidos, familiares y todas las personas que conozcas para que pueda alcanzar al que más lo necesita. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Código Cristiano, señales distintivas de un creyente. Y el pastor José Escalona nos estará compartiendo el primer tema. Pero antes de contarte más, te invito a disfrutar de esta próxima alabanza. Seguimos conectados contigo y si te acabas de sumar a nosotros, bienvenido. Esta es la iglesia Dios Admirable Maracaibo en casa y estamos muy contentos de que nos acompañes. Todos tenemos algo que nos identifica, bien sea la manera de hablar, de vestirse, las creencias e incluso los gestos te pueden ayudar a identificar a una persona o a definirte a ti mismo. Hay una escena muy famosa de una película del director Quentin Tarantino donde un teniente británico se encuentra infiltrado en un lugar lleno de alemanes. Cuando le toca hacerle una seña al camarero, él levanta su mano para indicarle el número 3 de esta manera, sin saber que los alemanes comienzan contando por el pulgar y por lo tanto un número 3 debería verse así. Esta seña, inconsciente e inofensiva para él, terminó por delatarlo e identificarlo como un infiltrado. ¿Qué es aquello que te caracteriza como cristiano? Aquello que es visible en ti, que te delata, te define y conduce como hijo de Dios. Hoy el pastor José Escalona nos estará hablando del primer código cristiano, creer en Jesús.
¿Qué significa esto para nuestras vidas y cómo podemos hacerlo una señal distintiva para nosotros? Es lo que vamos a descubrir luego de la próxima alabanza. Corazones insaciables son, hasta que conozcan su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos recibe hoy, tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora yo y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en ti. Si nosotros saliéramos por un momento a la calle, a la ciudad, y le preguntáramos a las personas qué piensan o quién es Jesús en realidad, nos podremos encontrar un montón de respuestas, algunas muy cercanas y otras tal vez distantes de lo que realmente es Jesús. Algunos dirán que Jesús es un personaje histórico, otros es un mito, un personaje de ficción, un profeta. Otros dirían que Jesús es una referencia moral para las personas. Otros es el fundador del cristianismo. Y algunos dirán también que Jesús fue una persona muy influyente. Encontraremos muchas respuestas, como dije, distantes y cercanas de quién es Jesús. Pero imagínate por un momento si Jesús en este momento se presentara delante de ti y te preguntara directamente, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué le responderías? ¿Cuál sería tu respuesta?
¿qué le dirías a Dios en ese momento? ¿Será que Jesús, para ti, es el genio de la lámpara que concede todos los deseos y anhelos de tu corazón? Jesús tal vez es una especie de amuleto de la buena suerte que tú utilizas en un momento de necesidad. Tal vez es el personaje principal que fue heredado por una tradición familiar, un mantra que utilizas en un momento de dificultad o un placebo para tu conciencia. O nos quedaríamos en silencio por no saber qué decirle a Dios, por no saber qué responderle a Jesús, porque quizás no tenemos claro quién es Jesús para nosotros. O seríamos capaces de responder así como dijo el apóstol Pedro: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, tú eres mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Yo he descubierto que lo que sea Jesús para tu vida va a determinar quiénes somos nosotros en realidad. Definirá cómo vemos la vida, cómo reaccionamos ante ella, cómo interpretamos nuestro entorno, pero también cuál va a ser el rol que nosotros tendremos en esta vida. Y te pregunto nuevamente, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cuáles son las evidencias que describen tu visión de quién es Jesús realmente? ¿Cuáles son aquellas señales que revelan verdaderamente tus convicciones? ¿Cuál es el código que caracteriza que Jesús es el Señor y soberano en tu vida? De esto estaremos hablando a continuación en estas 3 semanas, en esta nueva serie que hemos titulado Código Cristiano, señales que identifican a un creyente. Un código es un conjunto ordenado de patrones o reglas sobre alguna materia. Existe el código de ética, código moral, código penal. También tenemos los códigos de programación o tal vez un código de barra, que una de sus funciones es poder identificar un producto. Y el código cristiano son aquellos principios, pilares que rigen y definen la vida de un creyente. Son fuentes de impulso que mueven la vida del creyente y que lo identifican con su Salvador, en este caso con Jesús. Pueden ser muchos los códigos, pero en este día, o mejor dicho, en estas 3 semanas, estaremos hablando de 3 códigos bases que identifican a alguien que es cristiano, que identifican a alguien que se ha convertido en un creyente, un seguidor de Jesús. Y estos son 3: creer, seguir y servir. Ya que ser cristiano no es una etiqueta que tú y yo nos colocamos, es un estilo de vida que asumimos creyendo, siguiendo y sirviendo a Jesús. Y si estos códigos no son parte de tu vida, si estos códigos no te impulsan y te encienden, creo que es una buena oportunidad para revisar las raíces de nuestra fe. Y en estas semanas yo honestamente desearía que tú y yo nos pudiéramos preguntar cada domingo de encuentro las siguientes palabras: ¿realmente estoy creyendo, siguiendo y sirviendo tal y como Jesús lo ha planeado? Y hoy estaremos hablando de lo que es creer en Jesús. Una de las cosas que identifica a un creyente o a un cristiano es su creencia y su confianza en Dios. Muchos le llamamos a esto fe. Y la palabra fe, como dice Hebreos capítulo 1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el versículo 6 de Hebreos 11 nos encontramos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Y es que un verdadero creyente, un verdadero cristiano, en algún momento de su vida tuvo que tener un encuentro personal y real con Jesucristo. Tuvo que haber en su vida un antes y un después. Tuvo que existir en su corazón un génesis, un inicio, un cambio de vida, pero también un proceso de transformación espiritual y de esta manera caminar en la fe para la gloria de su Creador, para la gloria de su Dios y Rey, que es Jesús. Con respecto a esto, muchos teólogos afirman que la fe verdadera o una fe genuina, no barata ni una copia, sino la fe real, se caracteriza por 3 elementos: conocimiento, emociones y voluntad. Y es que cuando tú te expones a la verdad de Jesús, a la verdad del Evangelio, cuando tú entiendes realmente lo que Jesús vino a hacer a este mundo y es morir por nuestros pecados, lo primero que viene a la mente es entender la verdad del Evangelio.
Número 2, lo que sucede luego es que esa verdad del Evangelio llega a tu corazón y empieza a producir en ti una sensación emocional que te motiva a algo, que te invita a tomar una decisión. Y luego de esto se convierte en algo llamado actuación, en voluntad y una respuesta a lo que Jesús es, pero también a lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Un cristiano no solamente cree con el intelecto, cree con las emociones, pero también cree con su voluntad. Como una vez enseñé a los jóvenes en una clase, creer, o mejor dicho, tener fe en Jesús es creer, confiar y actuar. Y si analizamos la vida de Pedro, aunque él pudo en algún momento declarar quién era Jesús, el Rey, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tenemos que reconocer también que en muchos momentos él no fue muy coherente con sus declaraciones y con la fe que él estaba profesando, ya que era una persona, era un hombre en formación, era un cristiano en formación. Por un momento íbamos a encontrar a Pedro diciendo, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente, pero en otro momento íbamos a encontrarnos a un Pedro diciéndole a Jesús, Señor, no te entregues, no mueres por las personas, jamás se te ocurra hacer eso. Imagínate, por un lado vemos a Pedro intentando caminar y seguir como Jesús, pero por otro lado vemos a un Pedro agresivo cortándole la oreja a una persona. Son cosas que nos encontramos en la Biblia y de alguna forma podemos sentirnos identificados. Nosotros que profesamos nuestra fe, nuestra creencia en Jesús, muchas veces nuestra fe no se evidencia de la mejor manera. Sin embargo, somos individuos en procesos, somos creyentes en formación, somos personas que estamos tratando de caminar cada día más y más con Jesús. Ahora, hay una historia bíblica interesante que nos invitaría en este momento a poder reflexionar sobre este tema de lo que es creer realmente en Jesús. Y este pasaje lo encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Y quiero invitarte a que me puedas acompañar y leerlo. Dice así la palabra de Dios. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso, a las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Historias así me confirman una y otra vez que Jesús siempre busca formas de tratar con la fe de sus discípulos. Y en este caso lo estaba haciendo particularmente con el apóstol Pedro. Y esta historia tiene mucho que enseñarnos y podemos extraer grandes enseñanzas con respecto a este tema de lo que es creer realmente en Jesús. Lo primero que encontramos en esta superhistoria es que tú y yo estamos llamados a creer aun cuando las cosas se salgan de control. Lo primero que podemos encontrar en esta historia es Jesús enviando en una barca a sus discípulos a un lugar determinado, mientras que él iba a otro lugar a orar. Más adelante encontramos en la historia que todo aparentemente estaba bien. Jesús orando, los discípulos en la barca remando, pero luego como que el panorama de la historia cambia. Versículo 24 nos dice que mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaba contra grandes olas. La versión Reina Valera 60 dice que la barca en ese momento estaba siendo azotada
por las olas. Las olas estaban golpeando la barca y al parecer había un peligro y una catástrofe inminente. Esto era un gran problema para los discípulos, las tormentas, las olas, el temor y una barca a punto de romperse prácticamente. Y esto me hace recordar que en una ocasión similar los discípulos se encontraban en la barca, pero había una situación que hay que resaltar. En ese momento, en esa ocasión, Jesús estaba con ellos en la barca durmiendo, pero en esta ocasión Jesús no se encontraba en la barca acompañándolos. Y esto pudiera ser un problema grande en los discípulos, ya que su fuente de confianza, su fuente de fe y esperanza no estaba en esa ocasión con ellos. En esa ocasión, las cosas como que se salieron de control y Jesús estaba lejos. Y esto me hace pensar por un momento que nosotros de igual manera estamos transitando por la vida, estamos tomando decisiones, estamos prendiendo un vuelo, estamos navegando en el mar de la vida y muchas veces surgen cosas que irrumpen nuestra cotidianidad, nuestra comunidad, nuestra vida y muchas veces perdemos la tranquilidad. Una crisis familiar, problema laboral, alguna enfermedad de un ser querido, una crisis que ha tocado tu corazón y te ha sacudido de tal manera, tentaciones, pruebas que tienen como fin hundirnos y apagar nuestra fe. Y muchas veces nosotros podemos sentirnos distantes de Dios y otras veces podemos incluso sentir a Dios distante. Y es una idea equivocada que posiblemente los discípulos en ese momento pudieron estar sintiendo y pensando. Y es que como creyentes nosotros tenemos que aprender y cada día recordar y guardar en nuestra mente que las pruebas de la vida, las tentaciones, las pruebas que vienen en algún momento determinado para probarnos, tienen el potencial de afinar nuestra fe, pero también pudieran ahogar la misma fe. Pero esto va a depender de nosotros. Y esto me hace recordar un pasaje de Santiago capítulo 1, versículo 3 que dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, en primer lugar, nosotros estamos llamados a tener fe, a creer a pesar de que las cosas se salgan de control. En segundo lugar, estamos llamados a tener fe aunque no entendamos todas las cosas, aunque no entendamos el panorama que estamos viviendo. Los discípulos en ese momento se encontraban agotados, confundidos y angustiados por la gran tormenta. Y sumado a eso, Jesús no estaba con ellos. Esto representaba un gran peligro para ellos. Y dice el versículo 25 que a eso de las 3 de la mañana, o mejor dicho, de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Vemos que Jesús luego de unas horas decide asistir a sus discípulos. Jesús pudo hacerlo antes, pero decidió esperar el momento indicado. Jesús decidió esperar. Y esto me hace recordar que Jesús hizo lo mismo cuando Lázaro murió. Cuando Lázaro murió, Jesús esperó 4 días para ir a ver a sus hermanas, a Marta y a María. ¿Y cuál fue la réplica y la queja de ellas? Señor, ¿por qué tú llegaste tarde? Si tú hubieras llegado a buen tiempo, esto no hubiera pasado. Pero esto me enseña a mí y nos enseña a nosotros que Jesús nunca llega tarde. Jesús llega en el mejor momento. Jesús llega y nos da una verdad interesante, nos da una gran lección, y es que Él llega en el momento preciso. Pero si somos honestos y sinceros, tenemos que reconocer que la espera, a nuestra manera de ver las cosas, la espera desespera. Pero tenemos que también aprender que la espera es uno de los métodos que Dios usa para trabajar nuestra fe, pero también para mostrar su poder y mostrar su gloria. ¿Cuántos testimonios nosotros podemos de repente compartir de personas que Dios bendice, que Dios ayuda, que Dios fortalece en un momento determinado de su vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la buena mano de Dios llegar en el momento cuando más lo necesitamos? Dios aparece en escena y nos ayuda, mostrando una vez más que Él no llega tarde. Él llega en el momento indicado. Ahora, los discípulos no solamente tenían el problema de la tormenta, tenían el problema de la ausencia de Jesús, sino que ahora se suma otro problema.
Y es que cuando Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua, ellos interpretaron mal el suceso. Versículo 26 nos dice que cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron: ¡es un fantasma! Imagínense la situación de crisis, la oscuridad, las olas, el miedo, fueron la mezcla perfecta para que su mente les hiciera una mala jugada y sus sentidos los llevaran a pensar algo equivocado. Ellos llegaron a pensar que eso que estaban viendo allá en el agua era un fantasma. Pero te pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos hemos hallado en situaciones difíciles, situaciones críticas, exigentes, donde estamos agotados, turbados, preocupados y experimentamos tantas cosas? Y muchas veces esas cosas que experimentamos nublan nuestra visión, nublan nuestra mente, nublan nuestra capacidad de poder entender y ser objetivos en muchos aspectos de la vida. Y es que las pruebas muchas veces pueden llevarnos a ver las cosas de manera distorsionada, a no ser objetivos en la vida. Y hay veces donde Dios pedirá fe en este tipo de asuntos, pero otras veces no entenderemos eso que Dios nos está pidiendo. Y hay casos donde seremos probados, pero también hay casos donde no podemos ver el panorama completo. Y es que la realidad es que cuando somos probados por diversas pruebas, nos limitamos a ver el problema y no vemos el cuadro completo. Y esto me enseña a mí que Jesús en ese momento definitivamente estaba probando la fe de sus discípulos, la fe de Pedro, la fe de los 12 apóstoles. Pero en ese momento interesante, no solamente Jesús probó la fe, sino que Jesús fue compasivo y comprendió la flaqueza de sus discípulos. Y esto es una buena noticia, que a pesar de que muchas veces nosotros no tengamos una fe suficientemente grande, Dios comprende nuestras limitaciones y siempre saldrá en nuestra ayuda. El texto dice en el versículo 27 que Jesús, al ver el temor de sus discípulos, Él dijo lo siguiente: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y aquí hago una aplicación. Qué bendición es que en momentos de dificultad nosotros podamos hallar respuestas de Jesús. Qué bendición es saber que en momentos de incertidumbre podamos encontrar una palabra que viene de Dios para calmarnos, para decirnos: aquí estoy, no temas, yo estoy contigo. Y qué bendición es saber que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier prueba y tentaciones que estemos viviendo y experimentando, podemos encontrar en Jesús, en la Biblia y en la palabra de Dios una respuesta a las circunstancias que estemos viviendo profundamente en nuestros corazones. Lo tercero que podemos extraer de esta enseñanza es que estamos llamados a creer aun cuando el miedo y la incertidumbre intenten hundirnos. No conforme con el susto del momento y la intervención de Jesús para poder calmarlos, Pedro hace algo que de verdad yo pudiera decir que hizo algo sin calcular el costo de sus palabras. El versículo 28 nos dice: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua. No sabemos las razones que motivó a Pedro realmente para decir estas palabras. Unos concuerdan que tal vez fue la emoción del momento y la euforia de las circunstancias que lo motivó a expresar estas palabras. Hay quienes dicen que tal vez Pedro en ese momento dudó de Jesús, pero al parecer no fue así. Jesús tenía bien claro quién era Jesús y por la emoción y la euforia del momento fue capaz de declarar las siguientes palabras: si eres tú, Señor, yo quiero ir hacia ti, mándame que yo iré. Pedro sabía que Jesús era quien decía ser y que tenía el poder de hacer que él pudiera caminar sobre esas circunstancias. Y es que realmente Jesús tiene el poder de poder sostener nuestra vida en cualquiera que sea nuestra situación. Me gusta mucho la respuesta de Jesús. Jesús no esperó para responder y le dijo: sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Y aquí yo creo que podemos aprender muchas cosas interesantes, y es que debemos aprender de Pedro esto: es a proponernos cosas que desafíen nuestra fe.
a proponernos cosas que requieran fe de nosotros, porque de eso se trata ser un creyente, un cristiano, un discípulo de Jesús. Aprendamos de Pedro en este caso a estar atentos y dispuestos a poder obedecer el llamado de Jesús. Recuerda que Pedro le dijo a Jesús: Señor, invítame a ir. Y Jesús le dice: sí, ven, acércate. Y Pedro obedeció el llamado de Jesús. Y hay una verdad interesante que podemos tomar para nosotros hoy, y es que Jesús, Dios, nunca te invitará a algo que no vaya a respaldar. Si Dios te llama, si Dios te invita, si Dios coloca en tu corazón algo, quiero decirte que Él te va a respaldar. La historia luego toma otra dirección y nos dice el versículo 30, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Yo pudiera decirte que Pedro comenzó bien, pero dejó que se enfriara su fe. Permitió que las circunstancias controlaran sus convicciones y que las circunstancias decidieran por su fe. Él empezó a mirar las circunstancias, miró el viento, la tempestad, las olas, la oscuridad, miró su entorno, se aterrorizó y empezó a dudar. Y aquí hay un punto de aplicación para nosotros hoy. Y es que cuando nosotros permitimos que las circunstancias marquen el ritmo de nuestra fe, ella se debilita. Cuando tú y yo quitamos la mirada de Dios, la mirada de Jesús, la mirada en sus palabras y en sus promesas, nos metemos en problemas. Nos volvemos presa fácil de las circunstancias. Y es que el temor y la incredulidad son enemigos de la fe. Y yo creo que Dios desea de nosotros que nuestra fe vaya cada día en aumento, como verdaderos discípulos apasionados de Jesús. Que nuestra fe, nuestra creencia en Jesús sea un código base que mueva y que impulse nuestra vida. A pesar de las circunstancias, así las circunstancias cambien, así no conozcamos todo el panorama, así las emociones, el temor y toda la incertidumbre que tengamos, que la fe nunca se apague en nosotros. Yo ruego a Dios que cada día tu fe y mi fe cada día pueda avanzar de tal manera que nada nos detenga y podamos ser capaces de dar pasos, así como Pedro comenzó, sin descuidarnos, sin desviarnos, sin atemorizarnos y sin mirar tanto las circunstancias, sino mirar a Jesús, mirarlo a Él, confiar en Él y descansar en Él. La buena noticia es que aunque Pedro empezó a hundirse porque permitió que las circunstancias dictaran su fe y controlaran todo en él, él pudo hacer algo maravilloso y pienso que fue su salvavidas. Él pudo clamar a Dios, él pudo clamar a Jesús y decirle: Señor, Señor, sálvame que me estoy hundiendo, Señor. Él gritó, él exclamó, y eso es una gran noticia. Y esto es mi último y cuarto punto. Y es que la gracia de Dios, el amor de Dios, su misericordia siempre nos va a socorrer, aun cuando nuestra fe falle. Aun cuando tu fe se debilita, se minimiza por las circunstancias, podemos contar con la gracia y con la misericordia de Dios. Y esto es una gran noticia para nosotros los creyentes, que debemos reconocer que muchas veces nuestra fe se limita, se apaga o se debilita. Hay gracia de Dios, hay gracia suficiente para sostenernos, para levantarnos y para luego impulsarnos cuando sentimos que nuestra fe está fallando. Y es que ninguna tormenta es tan severa para que Dios no se apiade de nosotros. Esa es la parte que me gusta de esta historia, esa es la parte que me apasiona de Dios. Jesús nunca nos va a abandonar. La historia dice en el versículo 31 que de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dijo: «¿Tienes tan poca fe, Pedro?», le dijo Jesús. «¿Tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí?». Y yo de verdad, yo le llamo esto gracia, yo le llamo esto amor puro y yo le llamo esto también misericordia. Que a pesar de nosotros mismos, de nuestra incredulidad, de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel y no cambia y nos echa la mano, nos levanta aún en nuestras fallas. Y es que nuestra falta de fe muchas veces va a complicar las cosas,
Otras veces va a torcer nuestro camino. Hay veces donde nos meterá en aprietos y nos va a limitar. La falta de fe, la duda, la incredulidad. Otras veces la falta de fe nos impide o nos limita para poder caminar en la voluntad de Dios. Nos distrae, nos desvía y muchas veces nos hace estar en una condición de miopía espiritual y no comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y otras veces la incredulidad o la falta de fe nos impide vivir al nivel que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Varias veces, creo que muchas veces nos vamos a encontrar en la Biblia momentos donde Jesús señaló y en algún sentido juzgó la falta de fe de sus discípulos. Vamos a encontrarnos muchas veces a Jesús diciendo: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudaste? Te hacía falta fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, cuántas cosas maravillosas pudieras ver en tu vida si tuvieras fe. Y creo que una y otra vez Jesús nos dice a través de su palabra: si tuvieras fe, como un granito de mostaza, cosas grandes pudieras ver que sucedieran en tu vida, en tu familia, en tu entorno, en todo lo que te envuelve a ti. Algunos dirán: bueno, es que somos humanos, José, y dentro de nuestra humanidad hay fallas, hay incredulidad, pero también quiero decirte lo siguiente, algo. Hubo momentos en la Biblia donde Jesús se maravilló por la fe de muchas personas, donde en algunas ocasiones dijo: nunca en Israel había visto tanta fe. Y en otras ocasiones dijo: grande es tu fe. De manera que es posible poder cautivar y deslumbrar a Jesús por la fe. Y creo que ese es el propósito de Dios, que tu fe cada día sea más grande, que tu fe cada día sea más pura, que tu fe cada día sea más fuerte y que las circunstancias ni nada puedan apagar tu fe. La historia termina de una manera muy hermosa, versículo 32, y dice que cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron, diciendo las siguientes palabras: de verdad eres el Hijo de Dios. De verdad tú eres el Hijo de Dios. Y esto me gusta mucho porque también nos vamos a encontrar episodios en la Biblia donde ellos, después de ver la buena mano de Dios, después de ver las lecciones grandes de Jesús, decir: definitivamente este hombre es enviado de Dios. Definitivamente Jesús es el Mesías prometido. Definitivamente Él es el Salvador, es el Mesías, es el Rey, es mi Dios, es mi Salvador, es mi todo. Y creo que nosotros deberíamos concluir también de esta manera: definitivamente Jesús es todo lo que dijo que era, todo lo que dice ser. Los discípulos aprendieron una gran lección, especialmente nuestro amigo Pedro, y es a creer, a confiar y también a actuar en función de Jesús. Su código de fe, su código espiritual se había expandido. Podemos concluir entonces que tú y yo estamos llamados a creer, número 1, aunque las cosas se salgan de control. Estás llamado a creer. Número 2, estás llamado a creer aunque no entiendas todo. Número 3, estamos llamados a creer aun cuando el miedo y la incertidumbre intenten hundirnos. Y número 4, estamos llamados a creer aun cuando nuestra fe falle. Contaremos siempre con la gracia y la misericordia de Dios. Que el Señor nos ayude a creer cada día más en Él, a confiar y actuar en función de nuestra fe. Yo de verdad deseo de corazón que tu fe pueda crecer cada día más, que tu fe sea cada día más apasionada, más fuerte y más audaz, capaz de enfrentar toda circunstancia, capaz de saltar cada obstáculo, pero también capaz de ver la buena mano de Dios en tu vida, en tus emociones, en tu familia y en todo lo que tú emprendas. Deseo de corazón que Dios bendiga tu vida, que Dios guarde tu vida y que en este tiempo que nos estarás acompañando en esta serie llamado Código Cristiano, tu fe
tus convicciones puedan ser cada día mayor, sean cada día mejor y lo más importante, que tu vida glorifique a Dios. Para mí ha sido un privilegio y ha sido una bendición compartir contigo este mensaje y deseo de corazón que tengas un excelente día bajo la bendición y la dirección de Dios. Un abrazo, que Dios te guarde. Damos gracias por la vida de nuestro pastor José Escalona y por la palabra de Dios impartida a través de él. Esperamos que este mensaje sea de provecho y motivación para tu vida. En Juan 11:40 Jesús dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hay bendiciones y promesas para aquellos que creemos de corazón en nuestro Señor y te animamos a seguir creciendo en sus caminos. Quiero enviarle un saludo a todas esas personas que se conectan con nosotros domingo tras domingo. Gracias por estar acá. Esta fue una transmisión de la Iglesia Dios Admirable Maracaibo y te invitamos a seguir conectados con nosotros en todas nuestras transmisiones. Mi nombre es Gabriela Tablante, nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga y feliz semana.